Bueno, como les decía, somos 3 los docentes que nos vamos a dedicar en estos días a explicarles este tema. Muchos le llaman arquitectura bioclimática, pero bien podríamos decir diseño bioclimático, porque yo, por ejemplo, yo no soy arquitecta, así que no puedo hablar de las cuestiones arquitectónicas, sino física, y de lo que vamos a hablar más bien es de cuestiones de transferencia de calor y de energía y de eficiencia energética, ¿sí? en esa onda. Ustedes podrán decir que tiene que ver con lo que yo venía estudiando en el curso, que es toda la parte de concentración solar. Y digamos, la idea de ponerlo en este curso es porque es una forma, digamos, los edificios eficientes aprovechan la energía del sol y la energía misma que les provee el clima, ¿sí? Para reducir el consumo energético. Entonces, ustedes en el módulo anterior vieron más bien cómo generar energía eléctrica a partir de la energía solar. En este módulo vamos a ver cómo aprovechar la energía solar para generar energía térmica, para calefaccionar los ambientes, ¿sí? Y de esa forma reducir el consumo de energía convencional. Ese sería, digamos, el link. Como les decía, es toda un área de trabajo dentro de lo que es la energía solar, así que nosotros lo que vamos a hacer es un pantallazo de algunas de las cosas más importantes. Lo que está puesto acá, este edificio que está puesto acá, me pareció interesantísimo, es un edificio para una universidad en Asia, la Universidad de Nanyang se llama, en Singapur, y lo que tiene de interesante es su diseño, digamos, el edificio está, no se ve acá, después tengo otras fotos más claritas, todo vidriado por dentro, y todo esto que se ve verde es un techo verde, ¿no? Es la idea, digamos, de cómo integrar lo que es el paisaje y la arquitectura en la eficiencia y la eficiencia energética. Bueno, ¿y por qué nos interesa la cuestión de los edificios en particular? Ustedes saben que, digamos, con el transcurso del tiempo, la humanidad se fue asentando en poblados, digamos, cada vez con mayor cantidad de habitantes. Entonces, por ejemplo, en el año 70, la cantidad de gente que vivía en zonas urbanas era el 37% de la población mundial. En el 2000 subió a 47%, y en el 2030, ahora estamos como en el 50 más o menos, y se espera que en el 2030 llegue al 60%, ¿sí? Eso significa un montón de cosas. En primer lugar, en Latinoamérica, si nosotros miramos, digamos, por países, ustedes van a ver que Latinoamérica es el continente en donde más se está concentrando esta población urbana, con todo lo que ello significa, ¿no? De problemas inclusive de pobreza, de acceso al recurso y esas cosas. Acá están los porcentajes, digamos. Entonces, todo lo que tenga que ver con el desarrollo urbano es importante desde el punto de vista energético, porque las viviendas consumen un montón de energía. No sé si ustedes sabían que, por ejemplo, de un país puede llegar a consumir aproximadamente un 30% de su energía, ¿sí? Entonces, todo lo que nosotros hagamos para que ese consumo disminuya, lo que hace es disminuir el consumo total de energía del país y en consecuencia las emisiones de gases de efecto invernadero. Por eso es que es tan importante, ¿sí? Entonces, por ejemplo, América Latina y el Caribe tienen aproximadamente el 80% de su población en áreas urbanas, ¿sí? A nivel mundial el 50%, en América Latina el 80%, o sea que tenemos, nuestras ciudades deberían estar bien planificadas y diseñadas para poder soportar toda esta masa humana de gente que trabaja, que necesita recursos, que necesita salud, que necesita infraestructura. ¿Sí? Lamentablemente ustedes saben que, sobre todo en Latinoamérica, todas estas cuestiones no se cumplen. Y sí hay todo un movimiento a nivel internacional de tratar de hacer que las ciudades sean más sustentables, ¿sí? Desde todo punto de vista del agua, de la energía, de los recursos. Esta es una foto, digamos, de lo que implica un crecimiento desordenado de las ciudades, en donde la gente no tiene, digamos, acceso a una vida razonablemente digna, ni a espacios verdes, ni mucho menos, y es a lo que no debiéramos tender nosotros como sociedad, ¿no? Entonces,
Aquí está, es un resumen más o menos de lo que vengo hablando, de toda la problemática que significa las ciudades, y nosotros lo que vamos a hacer en este curso, en esta parte del curso, es abordar no las ciudades, sino el nivel más individual, digamos, de elemento en la ciudad, que son las construcciones o las viviendas, que le vamos a llamar edificios, porque puede ser una vivienda, digamos, de planta baja, puede ser un hospital, puede ser un shopping, puede ser un edificio en altura, ¿sí? Cualquiera. En general le vamos a llamar edificio. Entonces, como les decía, este es un resumen de lo que pasa en el mundo. Aquí hay un diagrama de torta de cuál es el consumo final que se destina a la energía a nivel mundial, y en rojo está lo que se destina a la parte residencial, aproximadamente un 23%, y en celeste lo que le llamamos la parte comercial, ¿sí? O sea, todo lo que es shopping y esas cosas. Si nosotros la sumamos, en general siempre suele estar alrededor del 30%, o sea, un tercio de la energía que se consume se destina a calefaccionar y a refrigerar edificios, ¿sí? Por supuesto que los edificios también tienen otros consumos como el agua caliente, todo lo que es equipamiento, iluminación, ¿sí? Electricidad y esas cosas, pero en general el mayor porcentaje suele destinarse a los equipos de calefacción y refrigeración, que es justamente la parte donde nosotros, con todo esto que vamos a aprender ahora, es donde vamos a poder influir para disminuir los consumos, ¿sí? Por ejemplo, aquí hay un gráfico de cómo está incrementándose el consumo energético de acuerdo a los distintos sectores. El de más abajo, el celeste, es el sector de residencial, ¿sí? Que obviamente va subiendo el consumo a lo largo del tiempo, no solamente porque hay mayor cantidad de viviendas, sino también porque nuestras viviendas son cada vez más confortables, entonces instalamos más equipos de aire acondicionado, más equipos de calefacción, y eso hace que también suba el consumo, ¿sí? En general, nosotros en Argentina tenemos dividido el consumo en lo que es gas, que se destina prácticamente todo a calefacción, 80%, 75%, y electricidad, ¿sí? Que se destina a iluminación, a los equipos y a refrigeración. Nosotros lo tenemos separado así. Hay otros países, por ejemplo, en Brasil hay menos gas y entonces será todo electricidad, o en Europa, ¿sí? El mayor consumo será eléctrico. Pero nosotros tenemos dividido en estas dos partes. Y obviamente a lo largo del tiempo nuestro consumo residencial por usuario también fue creciendo, ¿sí? Si ustedes miraran un gráfico de estos, por ejemplo, para una casa en Europa, es muy probable que en vez de ver que sube, en los últimos años van a ver que la curva empieza a bajar. Y eso, porque las casas están consumiendo menos electricidad porque tienen un desempeño energético mejor, le ponen más aislación térmica, les ponen doble vidriado hermético, utilizan equipamiento que es mucho más eficiente, ¿sí? Entonces ellos están logrando estabilizar la curva e inclusive bajarla. Nosotros no tenemos políticas públicas obligatorias para la eficiencia energética, entonces nuestro consumo va creciendo a lo largo del tiempo. Como ustedes ven, yo les estoy poniendo ahí todos los links para que después, si algún tema les interesa en particular, pueden entrar a buscar, digamos, más información de cada tema. Entonces, ¿qué significa, digamos, que tengamos mayor consumo? Significa que nos pasan cosas como la de esta foto, que como nuestros edificios son muy ineficientes, tenemos que suplir esa ineficiencia energética con equipos de calefacción o de refrigeración, en este caso, por ejemplo, los aire acondicionados, ¿sí? Y eso significa un costo adicional para el que lo está usando, ¿sí? Y está directamente relacionado con las emisiones de dióxido de carbono, que son las que ustedes ya conocen, que provocan el efecto de calentamiento global, el efecto invernadero, y más o menos los edificios son responsables de un 25, un 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero por país, ¿sí? Más o menos para que tengan una idea de la relación. Y lamentablemente la situación no va a mejorar, sino que hacia el futuro lo que se prevé, como les decía, era que aumente la cantidad de gente en las poblaciones urbanas y que por supuesto por detrás de eso aumente la cantidad de energía que se consume. Y tenemos otro problema en el futuro, que es el tema del cambio climático, ¿sí? Lo que está pasando a nivel internacional es que está subiendo la temperatura media del mundo, con lo que eso significa, mayor cantidad de olas de calor, más frecuencia de
de olas de calor, ¿sí? Mayor intensidad, y eso significa entonces que los consumos energéticos de refrigeración se incrementan notoriamente durante estos periodos de ola de calor, y entonces, ¿qué pasa? Se corta la luz, y hay zonas que durante varios días están sin luz, con todo lo que eso significa, ¿no? Porque nuestras redes, digamos, tampoco están preparadas para un consumo tan alto. Así que, bueno, en vista de todas digamos, estas cuestiones, la arquitectura bioclimática viene a reemplazar un poco o a dar un poco de solución, digo un poco porque no es completo la solución, es bastante más integral, pero sí que nos da una cosa importante, una pata importante para empezar a trabajar con el problema. ¿De qué hablamos cuando hablamos de diseño? A mí me gusta más hablar de diseño bioclimático. Lo que estamos diciendo es que los edificios tienen que tratar de aprovechar todo lo que son las cuestiones climáticas del lugar en donde está construido para tratar de, aprovechando esos recursos que tiene el clima, disminuir el consumo energético, ¿sí? En base a un buen diseño, una buena selección de materiales, a una buena orientación y a un montón de otras herramientas que vamos a ir explicando. Entonces, el objetivo del diseño bioclimático es aprovechar las características del clima para disminuir el consumo energético, ¿sí? De energía convencional, y para que las personas que viven en esas viviendas estén más confortables que en lo que sería una vivienda tradicional o convencional. Es un concepto, digamos, que viene de los años 70, no es un concepto nuevo, pero últimamente está siendo muy utilizado. Entonces, ¿cuáles son algunos de los recursos de diseño que nosotros tenemos disponibles? Acá hay una lista, no es ni por mucho la única, los únicos que hay, sino que ya los vamos a ir viendo, pero principalmente los recursos, en dónde está ubicado el edificio, qué forma tiene, hacia dónde está orientado, cuánta fachada tiene hacia el norte, porque el norte para nosotros es la orientación que más nos interesa para aprovechar la energía solar, o sea, qué fachada hay al norte, cuánta área vidriada hay al norte en relación con el área de piso, cómo están distribuidos los ambientes, qué materiales se utilizan, si utiliza materiales masivos para hacer acumulación de esa energía solar o no, cómo diseñamos el entorno para sombrear o para direccionar los vientos, cómo diseñamos las protecciones solares, si se puede hacer ventilación natural o no. Todas estas cosas son cosas que nosotros vamos a tener que tener en cuenta. No todas se van a poder aplicar en todos los diseños, porque dependerá del clima y de las características que tengan, ¿sí? Por ejemplo, en una zona en donde hay poca energía solar, y bueno, vamos a tener que buscar otros recursos de diseño, quizás más de conservación o de utilizar mucha aislación térmica. Si hay un lugar en donde hay mucho viento, tendremos que ver cómo vamos modificando nuestro diseño. Entonces, hay algunos que se podrán usar y hay otros que no. Hay herramientas para saber cuáles son los recursos que nosotros podemos aprovechar. Entonces, por ejemplo, una de las cuestiones que yo no voy a ahondar demasiado porque ustedes ya, la mayoría de los que hicieron el curso de Solar 1 ya más o menos lo vieron, es el tema del movimiento del Sol en el cielo, ¿sí? A lo largo del año. Entonces todos sabemos que en el invierno el Sol está más bajo en el horizonte, ¿sí? Y en el verano el Sol está más alto en el horizonte. Y eso lo que nos hace es poder aprovechar de forma diferente la radiación solar. Entonces, por ejemplo, acá a la derecha tenemos una ventana con un alero en donde el Sol en invierno, que está más bajo, el alero está diseñado para que a la altura máxima que alcance el Sol en invierno pueda ingresar dentro del espacio y ser aprovechada. Mientras que en verano el alero lo que hace es bloquear la radiación del Sol para que no ingrese y sobrecaliente el espacio. ¿Qué largo tiene que tener el alero? Dependerá de en qué latitud esté ubicada mi vivienda, ¿sí? Porque la posición del Sol en el cielo va a depender de la latitud. Y hay un montón de programas que me permiten calcular esas cosas. Otra cuestión fundamental es el tema de la forma del edificio, que uno a veces no le lleva mucho el apunte, pero es muy importante. La forma del edificio tiene que ver con el área por la que pierde calor o gana calor en el verano, ¿sí? Entonces, si el edificio tiene mucha área,
tiene mucha pérdida, y si el edificio tiene menos área, tiene menos pérdida. Por eso los edificios, con las construcciones compactas, tipo cuadraditas o rectangulares, son mucho más eficientes que una construcción, por ejemplo, en L o en U, ¿sí? En esta foto yo lo que les estoy mostrando es el caso, digamos, más extremo, obviamente que no vamos a construir este tipo de vivienda nosotros, pero es el caso del iglú, que es el que tiene la menor superficie en cuanto al volumen contenido, ¿sí? Entonces el iglú es la que tiene la forma más compacta. Es extraño que dentro del iglú, digamos, se mantenga tanto la temperatura interior. Ahí hay un grafiquito por ejemplo, de cómo varía la temperatura exterior, que puede estar alrededor de los 30 grados bajo cero, y por qué adentro del iglú no hace tanto frío. ¿Sí? Eso tiene que ver con que se corta las pérdidas, digamos, primero que ustedes ven que ahí tiene una puertita el iglú por donde entran las personas, que está por debajo del nivel de la nieve, y eso es para evitar que ingrese el viento, porque estas suelen ser zonas muy ventosas. Entonces le da protección al viento, y además el material con que está hecho, que es la misma nieve, no son bloques de hielo, sino bloques, se hacen con nieve, y la nieve está formada por muchas partículas y tiene aire mezclada con la nieve, y eso hace que sea un material bastante aislante, ¿sí? Entonces uno puede estar adentro, digamos, a una temperatura de, no sé, 0 grados, pero afuera hacen 30 grados bajo cero, ¿sí? Entonces, bueno, bien abrigado y con todo se puede estar en este clima extremo y no utiliza, digamos, ningún otro medio de calefacción. Y con respecto al tema de la forma, hemos pasado de un extremo al otro, del iglú a algo completamente moderno, como es el edificio Walkie Talkie en Londres, que tiene una forma, ahí se ve, que tiene una forma curvada, ¿sí? Casi como si fuera un concentrador solar, y está funcionando como concentrador solar, efectivamente, porque, digamos, no se tuvo en cuenta este problema cuando se diseñó el edificio, y entonces concentra el sol a lo largo del día en distintas partes de una calle que está abajo, y si quedan los autos estacionados le pasa lo que se ve acá en la imagen de abajo. Entonces fíjense ustedes qué importante que es tener en cuenta el tema de la forma del edificio también. Esto del edificio Walkie Talkie es algo muy común, y el tema del deslumbramiento en los edificios que son vidriados, que actualmente se están utilizando mucho. Entonces, a partir de esta experiencia, que creo que el arquitecto que lo diseñó es un arquitecto sudamericano, uruguayo, se está teniendo mucho más cuidado con este tipo de cosas, ¿no? Bueno, y después respecto de la orientación es una cosa bien importante también. Yo no sé ustedes en sus casas si se pusieron a pensar que hay ambientes que son más fríos y ambientes que son más cálidos, sin encender, ¿no?, la calefacción o la refrigeración. Y en general, si ustedes analizan, van a ver que los espacios que están ubicados hacia el sur son los más fríos, y los que están hacia el norte son los más cálidos, ¿sí? Porque hacia el norte, digamos, recibimos mayor cantidad de radiación solar. Por ejemplo, un dormitorio al sur suele tener problemas en la pared sur de condensación de humedad, porque las paredes se ponen muy frías, ¿no? Entonces, cuando uno diseña, si uno tiene la oportunidad de diseñar algo desde cero, lo que tendría que tratar es de ubicar los espacios en donde uno vive, los dormitorios, el estar, la cocina, hacia el norte, ¿sí? Y todos esos espacios que son más fríos, por ejemplo, y que no se utilizan tanto, por ejemplo, un baño, un taller, o qué sé yo, el lavadero, se los puede ubicar hacia el sur. Entonces sirven como una especie de buffer térmico hacia las zonas que están más calientes, ¿sí? Esto es bien importante y bien interesante de conocerlo cuando uno tiene la posibilidad de participar en el diseño de un edificio desde cero, ¿sí? Obviamente, esto también influye, por ejemplo, nosotros tenemos estudios hechos en las viviendas de barrios sociales, en donde se repite la misma vivienda orientada al norte, al sur, al este y al oeste. Bueno, después el que les interese yo les puedo pasar datos, pero por ejemplo las viviendas que están ubicadas hacia el oeste, que suele ser digamos una orientación que recibe mucho sol por la tarde y que suele sobrecalentar mucho la vivienda, si tiene ventanas hacia esa orientación, son las viviendas que consumen mayor cantidad de aire acondicionado. Por ejemplo, si comparamos una vivienda de orientación norte con una oeste, la oeste consume aproximadamente un 30% más de aire acondicionado, de electricidad para aire acondicionado, que la norte.
¿sí? Entonces, fíjense qué importante es pensar los diseños de los barrios sociales también, ¿no? No diseñar todo como si fuera lo mismo, sino tratar de empezar a pensar de diseñar por orientaciones para que todas las viviendas estén más o menos protegidas, ¿no? y sean igual de eficientes. Bueno, y entonces, en resumen, esto es un resumen, después vamos a ir desglosando, digamos, algunas cuestiones a lo largo de los días. Si nosotros queremos diseñar para invierno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Acá hay dos dibujos, qué es lo que pasa en el día y qué es lo que pasa en la noche, ¿sí? De día, fíjense, tenemos el sol, que tenemos que permitir que ingrese dentro de la vivienda a través de las áreas vidriadas, ¿sí? Esta casita tiene un área vidriada cerca del techo y otra que es una ventana, ¿sí? ¿Eso para qué es? Para que el sol se distribuya en todo el espacio, ¿sí? Y fíjense que el arbolito está sin hojas porque es invierno y entonces lo que hace es permitir que ingrese, digamos, el sol en las viviendas. Entonces lo que queremos es captar la mayor cantidad posible de energía solar, acumularla dentro del espacio, bien distribuida, y de noche lo que queremos es que esa energía no se pierda hacia el exterior, ¿sí? Entonces acá están las 4 cuestiones fundamentales: captar el sol, distribuir el calor, acumularlo y conservarlo. ¿Cómo lo conservamos? Lo conservamos con una envolvente que no deje pasar esas pérdidas de calor hacia el exterior, una envolvente bien aislada, ¿sí? Ya vamos a hablar un poco de en qué consiste esto de aislar la envolvente. Entonces, esta sería la estrategia fundamental para el invierno. ¿Cuáles son algunas de las posibles cosas que nosotros podemos hacer para obtener para poder aprovechar este sol? Uno es lo que acabábamos de hablar, la ganancia directa, que significa directa porque entra directamente por un área vidriada al interior de la vivienda, ¿sí? Fíjense, el rayo de sol pasa directamente hacia la vivienda. Cuando la radiación solar entra a la vivienda, normalmente impacta sobre algunos de los elementos interiores. Puede ser el piso, puede ser un muro, ¿sí? Entonces, lo que se busca es que ese piso y ese muro tengan la capacidad de acumular esa energía, por eso se los suele hacer masivo. Masivo significa de un material pesado, hormigón, ladrillo macizo, ¿sí? Para que pueda acumular ese calor y durante la noche devolverlo o durante la tarde devolverlo hacia el espacio interior, ¿sí? Eso se llama ganancia directa y acumulación. Si yo pusiera un piso de parquet, por ejemplo, entonces la madera del parquet es poco acumuladora, entonces no es tan buena para acumular el calor, ¿sí? Y después tenemos aquí a la derecha los muros de acumulación, lo que le llamamos muro de acumulación, no ventilado y ventilado, el de abajo, que son los que llamamos muros trombe o muros colectores acumuladores. ¿Qué significa eso? Es poner delante de la radiación solar un vidrio, pero por detrás un muro opaco, ¿sí? Ese muro opaco lo que hace es recibir la radiación del sol que atraviesa el vidrio, absorberse en su superficie, por eso normalmente se los pinta de color oscuro, y transmitir ese calor hacia el espacio interior, ¿sí? Y el calor se transmite porque el material es un material masivo, entonces tarda un cierto tiempo en transmitirse de un lado hacia el otro. Por ejemplo, 2 horas o 3 horas más tarde, la temperatura de esta superficie va a empezar a calentar el ambiente interior, ¿sí? Eso se llama el desfasaje del muro de acumulación. Uno lo diseña con espesores de acuerdo al material. Hay ciertos espesores que son mejores para transmitir ese calor hacia el interior. Y después tenemos, por supuesto, algunas otras cosas que nosotros aquí, por lo menos en Mendoza, en Córdoba, en Salta, no utilizamos tanto, pero quizás sí en el sur o en los lugares que son más fríos, que es el invernadero adosado, o sea, un espacio que tiene una gran área vidriada, ¿sí? Que funciona como una especie de acumulador de calor. Nosotros no lo usamos acá porque esto en verano sería demasiado sobrecalentamiento muy alto, entonces no nos resulta efectivo todo el año, pero supongamos en lugares como Río Gallego, Bariloche, Ushuaia, este tipo de construcciones pueden llegar a ser muy útiles, ¿sí? Y después, bueno, podemos acumular en el techo, como en este caso que está en la parte de abajo, o algo un poco más
sofisticado, que sería captar el calor en colectores de aire y pasar ese aire caliente a través de lo que sería el piso. Estos ya son sistemas más integrados. Pero estas son algunas de las maneras en que se puede aprovechar la energía del sol para calefaccionar. Aquí les muestro una foto de un muro trombe en el hospital de Susque en Jujuy, diseñado por el doctor Hernández, ¿sí? En donde se puede ver en esta parte opaca, tenemos el doble vidriado, el muro que está hecho en este caso de piedra y pintado de color marrón oscuro, ¿sí? Y que absorbe la radiación solar y la pasa hacia las habitaciones que están en el lado interior. Entonces, este hospital tiene una doble ganancia de calor. Por un lado, la ganancia directa a través de las ventanas, y por otro lado, la ganancia indirecta a través de los muros trombe, ¿sí? Toda esta fachada está orientada hacia el norte. Acá hay una imagen más cercana de lo que es el muro. En este caso el muro no tiene ventanillas, pero muchas veces se puede construir el muro con ventanillas. Las ventanillas le llamamos estos agujeritos, son dos agujeritos en la parte de abajo y en la parte de arriba, que lo que hacen es succionar el aire frío del espacio y, digamos, por un efecto de flotación del aire caliente, devolverlo por la parte de arriba, ¿sí? Los muros con ventanillas son mucho más eficientes que los sin ventanillas, pero tienen la desventaja de que el vidrio se ensucia, de que hay que tapar las ventanillas de noche para que no haya circulación inversa, y entonces por eso es que, digamos, muchas veces es más cómodo diseñarlo sin las ventanillas. Este es otro ejemplo de muro trombe en el Colegio del Alfarcito, en Santa Rosa de Tastil, y acá también tenemos digamos, este es un espacio, un albergue en donde duermen los estudiantes, ¿no? Y entonces tenemos el muro de adobe, aislado, dividido en dos partes, una parte de abajo que tiene el muro trombe y una parte de arriba con ventanas para ganancia directa, ¿sí? Ese es otro ejemplo. Y para el caso del verano, lo que nosotros tenemos que hacer es evitar que